¿Qué es sagrada defensa y qué no es sagrada defensa? Bueno, he hablado muchísimas veces de esto en mis redes sociales cuando las tenía, en mis publicaciones, en mis posts. Tengo incluso un libro sobre ello, pero es igual. No hace falta que hayas leído y que tengas toda esa profundización. Vengo a resumirlo aquí. Vengo a resumir aquí una serie de cosas para reconocer y discernir cuando uno está cerca de la sagrada defensa y cuando no. Porque siempre se comunican cosas diferentes en diferentes etapas de la vida. Lo que voy a comunicar ahora tiene, por lo tanto, matices diferentes, renovados, y además porque transmitir a través de la voz es diferente. Entonces, ¿qué es la sagrada defensa? La sagrada defensa es una energía que viene de Dios, por eso el matiz que siempre pongo de sagrada, y que se inicia en el impulso innato que toda criatura tiene de defenderse de posibles peligros o incluso de la muerte. La sagrada defensa está presente dentro del cuerpo humano en el sistema inmunitario, por ejemplo. Pero la sagrada defensa también es ese impulso que en ocasiones nos surge de luchar para sobrevivir de diferentes maneras. Si hay un conflicto en el que alguien te está atacando de manera verbal o de manera física o de ciertas maneras, bueno, como bien se sabe, pues se pueden dar diferentes reacciones en el ser humano, que pueden ser, pues, atacar a tu vez, huir, ponerte en modo sumiso o hacerte el muerto, ¿no? Pues para que no te... En fin, puede haber diferentes reacciones, pero la sagrada defensa está en todas ellas. Me explico, porque pues hay una valoración interna que cada cuerpo, cada ser humano hace ante el peligro, y hay una parte nuestra interna que calcula las probabilidades que tiene de que le salga bien cada historia, cada reacción, y bueno, hace lo que puede con la energía disponible que tiene y con sus capacidades. Cualquier reacción que tú tengas cuando te están atacando, ya digo que puede ser un ataque de diferentes maneras, cualquier reacción que está tratando de buscar una salida o que está tratando de buscar no sucumbir a ese ataque, tiene que ver con la sagrada defensa. Así que la sagrada defensa no es, como algunas personas piensan, pasarse la vida golpeando a los demás o entablado en batallitas, porque hay muchas maneras de defenderse. ¿Ok? Lo que pasa es que sí, hay una faceta de la sagrada defensa que tiene que ver con pelear abiertamente, es decir, a golpes. Sí, pues eso, ahí entraríamos en las artes de la guerra, las artes marciales, las artes de lucha, etc. Pero solo es una faceta entre bastantes que tiene la sagrada defensa. Y además, para que reciba el nombre de sagrada delante, para que sea realmente sagrada, esa lucha, ese combate tiene que atenerse a unas normas espirituales muy estrictas que desgraciadamente mucha gente que se piensa que está en la sagrada defensa porque les gusta la pelea, no cumplen. Estas normas tienen que ver con los principios y virtudes de la nobleza, del ir de frente, a la cara. Sagrada defensa no es que te molesta fulanito o menganita y por la espalda, sin avisar, les haces trampas porque, qué sé yo, codicias su casa, codicias sus bienes o te molestan como competencia y, bueno, armas toda una cosa sucia y empiezas a socavar los bienes o, bueno, les haces... bueno, les tiendes eso, trampas, les empiezas a provocar problemas de manera, digamos, sucia, turbia, vamos a decir así. Eso no es sagrada defensa, no es el combate, digamos, noble. Un combate de sagrada defensa sería, pues bueno, por poner un ejemplo, que es como casi paradigmático o arquetípico, eran aquellos antiguos duelos, ¿no?, en el que dos contrincantes estaban completamente en oposición, se retaban y, siguiendo una serie de normas y principios y en presencia de testigos, pues hacían un duelo y ganaba pues el que ganara. Pero, vale, no quiero decir que yo esté favoreciendo el duelo o que el cielo diga el duelo está bien, pero tiene que haber esta transparencia.
quien está realmente alineado con la sagrada defensa, antes de golpearte, te avisa. Esas son las normas de la sagrada defensa. Y si tú realmente tienes entre tus guías a el Señor de la sagrada defensa o alguno de sus espíritus, es decir, porque el Señor de la sagrada defensa es como decir, como el jefe de una gran nación espiritual, por así decirlo, de un sinnúmero de fuerzas sagradas. O sea, es como bueno, es que estoy hablando de una manera para que se me entienda a nivel de calle, ¿vale? Supongo que esto se podría decir de diferentes maneras, pero vamos a decir que esto funciona por agrupaciones, como, pues, por ejemplo, lo que he dicho del sistema inmunitario. El sistema inmunitario del cuerpo es uno y, digamos, actúa en conjunto, pero luego tú puedes fijarte que dentro del sistema inmunitario hay un montón de pequeñas cosas diferentes que tienen particularidades diferentes. Lo que pasa es que hay una inteligencia común, o sea, hay una inteligencia que está más allá de cada parte y que de algún modo aglutina al resto, las organiza cuando pues, se trata de un sistema inmunitario sano y de un cuerpo sano. Entonces, el Señor, lo que yo llamo el Señor de la Sagrada Defensa, viene a ser como la inteligencia que aglutina, o sea, como la inteligencia central de ese sistema inmunitario que a su vez dispone de todas esas otras pequeñas cosas o digamos fuerzas, subenergías, que a veces se expresan en forma de seres sagrados de diferentes tipos y que cada uno pues tiene unas cualidades, unas particularidades, ¿vale? Entonces, los guías espirituales de la gente a veces tienen que ver con esto. Hay gente que tiene algún guía espiritual que es muy de la sagrada defensa. ¿Y qué pasa? Si realmente tú tienes un guía de esos y es muy de la sagrada defensa, te va a conducir hacia el camino de esta nobleza. Es decir, que te va a reñir y te va a conducir hacia que tú si vas a responder al ataque o a la agresión de alguien, o sea, simplemente si te sientes atacado, agredido o menoscabado por alguien, se lo vas a decir. El primer paso siempre será decirle, mira, creo que tenemos un problema, vamos a tratar de arreglar esto como personas. Eso es lo que enseña la Sagrada Defensa. Sagrada Defensa enseña a ir de cara, en principio, buscar siempre, idealmente, un acuerdo, una resolución pacífica, dialogada. Para que se me entienda mejor, una vez, en el año 2015, cuando yo empecé a vivir en la tierra del Teleno por segunda o tercera vez, o sea, la última etapa en la que yo me trasladé a este lugar, invité al espíritu sagrado que planea sobre el monte Teleno, por así decirlo, que es un monte consagrado precisamente a la Sagrada Defensa, un lugar guerrero donde los haya, y se me dijo por parte de mis guías de invitar al espíritu, digamos, sagrado de la montaña o que está en esa montaña, a hablar, a expresarse junto al fuego de mi hogar, el fueguito sagrado de mi hogar. El fueguito sagrado porque yo lo encendía ritualmente durante una serie de semanas, lo encendía en un espíritu de oración, pidiendo al cielo que el fueguito sirviera pues para purificar cosas malas, para alinearme con el cielo, para recibir orientación para mi vida, etc. Entonces, al lado de ese fueguito que yo encendía en la vieja cocina tradicional de leña de mi casa, se hizo presente la energía, presencia de un espíritu masculino que yo lo visualizaba internamente como si fuera un antiguo guerrero de tiempos inmemoriales pre-romanos. O sea, de tiempos, bueno, de los primeros indígenas que habitaron estas tierras, las tierras del Teleno. No sé si era realmente un hombre, no lo creo. Más bien sentí que el espíritu sagrado que gobierna esa zona o que está moviéndose en esa zona se me apareció de esa manera internamente para que yo lo pudiera comprender mejor. Y vino con un discurso, con una enseñanza muy de sagrada defensa. Su aporte a mi hogar fue el siguiente. Me dijo, la primera defensa es la palabra. ¿Ah? Que me quedé y digo, espérate, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Porque yo me esperaba, qué sé yo, otro discurso. La primera defensa es la palabra, es decir, lo que más valora la Sagrada Defensa en primer lugar para resolver un conflicto o para generar defensa propia es hablar.
¿Mm? Hablar, pero claro, tienes que hablar con transparencia, tienes que decir las cosas tal cual son. Y idealmente la otra parte tiene que responder a ese diálogo de igual manera. Lógicamente, si tú hablas con transparencia, vas de cara y con llaneza y honestidad le dices a la otra persona lo que está pasando, lo que te está pareciendo, y la respuesta es, digamos, hostil hacia ti, o se te responde de mala manera o con mentiras, bueno, entonces el diálogo fracasa y hay que buscar otros métodos, me explico. Pero lo primero siempre es la palabra. Ya hablaré más sobre la palabra que viene de la Sagrada Defensa en otros momentos, solo lo he mencionado para que se entienda que la palabra es muy sagrada defensa. De hecho, una persona que venga con un guía de la Sagrada Defensa, digamos, que lo va a orientar en su vida y que va a marcar su desarrollo, es una persona que muy posiblemente puede darse el caso de que tenga el llamado a consagrar su palabra y a utilizar la palabra. Se le va a pedir que hable. Lo que pasa es que tiene que ser una palabra consagrada a la Sagrada Defensa, es decir, una palabra que se tiene que ceñir a unas normas. La primera de las cuales es eso, no mentir, o sea, y decir las cosas tal cual son antes de pasar a mayores. Es decir, pues eso, hay un ataque, hay un conflicto, hay una cosa. Un vecino te está pisando las lechugas. Un vecino ha matado a uno de tus animales. Un vecino se está apropiando de no sé qué y finge como que no. Tú vas y lo honesto es decirle, oye, ¿qué está pasando? Me ha pasado esto y esto, ta, ta, ta. Eso sería lo ideal, sería lo primero. Tienes un problema con un hermano, con un padre, con un familiar. La Sagrada Defensa te diría, empieza por hablar. Habla con honestidad y espera escuchar la respuesta. Mantente a la espera, escucha la respuesta. Claro que puede darse el caso de que ni siquiera te respondan. Yo en estos últimos, qué sé yo, 5 años de mi vida me he hinchado a hablar a personas dirigiéndoles palabra de sagrada defensa y rara vez se me ha contestado. Así que estas cosas pueden pasar, pero es igual. Si tú tienes palabra consagrada y se te dice tienes que decir esto para evitar tal y cual o para tratar de aportar no sé qué, tú lo haces. Que luego pues no se te responde, bueno, pues desde el cielo ya saben pues que yo que sé, que buscan otras estrategias e intentan hacer otras cosas, ¿vale? Pero sobre todo, insisto, ante un conflicto con una persona, la palabra es una de las primeras herramientas o armas incluso que la Sagrada Defensa va a utilizar. ¿Que no funciona? Bueno, pues sí. Entonces se pueden pasar a otras estrategias, qué sé yo, pues si hay un conflicto realmente grave, pues a veces se pueden pasar a términos legales, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo qué sé, se me ocurren muchas cosas. Y si estás en una situación de crisis extrema, tipo guerra, hay una invasión, se acercan, qué sé yo, vives en las estepas de no sé dónde, vienen los mongoles quemando las tiendas y las casas y tal. Bueno, pues ahí sí tienes que agarrar la primera arma que dispongas y disponerte a defender tu vida por las armas, pues porque no te van a dar opción de hablar, ¿me explico? O sea, porque ya está llegando el ejército a todo correr, ya es otra situación. Para evitar cosas con las palabras hay que hacerlo antes. Esta es la tarea de la diplomacia y de todos los cuerpos que se han dedicado pues, a las relaciones mutuas entre países, entre naciones, entre pueblos. La Sagrada Defensa siempre está muy vinculada con estos cuerpos, con estas personas. ¿Por qué? Pues porque la mejor guerra es la que no se lucha. Es decir, nadie quiere ver muertes innecesarias. Es decir, es mejor evitarlo antes con pactos y acuerdos o pues hacer otra clase de guerra. Lo que pasa es que a veces no queda otra. O no le ha quedado otra, bueno, como sabemos la historia es complicada. ¿Ok? Entonces, en resumen, la Sagrada Defensa, para que reciba el nombre de sagrada, tiene que ver con el impulso de la autoconservación de la propia vida. Y aquí hay que hacer una extensión hacia la conservación de la vida de aquellos que dependen de ti. Por ejemplo, si tienes hijos o si eres la persona mayor y más responsable de un hogar donde hay pues, personas mayores, ancianos o enfermos o gente vulnerable.
¿no? Hay una familia extensa y siempre hay unas personas que se responsabilizan del resto. Pero si vives en solitario, bueno, pues es tu propia vida o la de tus seres queridos. En fin, que hay aquí un tema y a veces solo es tu propia vida la que defiendes, otras veces es más, pero la cuestión es que el acento es la conservación, el cuidado de la propia vida. Y esta tarea y este impulso es completamente legítimo, porque así funciona la naturaleza y es lo que ha querido Dios. O sea, Dios ha insertado, digamos, por así decirlo, el creador ha puesto en el diseño de cada especie sus propios mecanismos de autoconservación y de autodefensa de la vida. Empezando por el sistema inmunitario del que he hablado y luego pues hay un montón de mecanismos que cada especie tiene. Los vegetales y las plantas también tienen mecanismos de autodefensa. Hay plantas que desarrollan veneno, que desarrollan espinas o que simplemente pues tienen mecanismos de tanteo y de expansión de ramas o raíces, bueno, a través de procesos bioquímicos y tal. La sagrada defensa también incluye, como he dicho, tender buenas relaciones mutuas para ayudarse mutuamente, porque eso también es autoconservarse. Así que no siempre es luchar, pero cuando hay que luchar, la sagrada defensa, para ser sagrada y decirse sagrada, lo hace con normas éticas y con lo que llamaríamos nobleza a la antigua usanza, que hoy este concepto está como en desuso, suena como raro, como anticuado, pero sí, a la sagrada defensa le gusta lo noble. No soporta, por ejemplo, pues es como lo de los antiguos guerreros, no soporta, pues por ejemplo, que un hombre consagrado supuestamente a la sagrada defensa haga burla de una mujer por cualquier razón, incluso aunque la mujer esté haciendo disparates. O sea, un hombre consagrado a la sagrada defensa que se encuentra con una mujer, una familiar, una amiga, una vecina, y esta mujer empieza a hacer o a decir cosas que este hombre considera inadecuadas, este hombre va a reaccionar como un caballero a la antigua usanza. No se va a burlar, no le va a hacer mal plan, va a tratar la situación del mejor modo posible. Y si la mujer se mete con él o lo agrede, pues él va a esquivar eso teniendo en cuenta una serie de cosas. Si tiene que luchar, bueno, pues lo hará siguiendo las normas éticas y de nobleza. Y a la inversa, exactamente igual. Una mujer consagrada a la sagrada defensa o que está imbuida por ese espíritu, si se encuentra con un hombre que hace disparates o que tal o que cual, tampoco va a hacer burla de él, tampoco lo va a hacer en el escarnio, no va a hacer trampas sucias, no va a hacer cosas feas, o sea, va a tratar de llevar la cosa del mejor modo posible, siguiendo estas normas antiguas de la nobleza, de la caballerosidad. Es que si no, o sea, si tú ves que una persona no actúa así, probablemente no esté alineada con la sagrada defensa o no la conozca o no tenga esa presencia de ningún guía de ese tipo, porque si no se le habría contagiado. O sea, porque si tú tienes guías así, es que, bueno, te están, vamos, te están presionando en esa dirección y te hacen que te sientas mal si en un momento dado le dices una tontería o una cosa fea a otra persona, o si la tratas mal, o si le empiezas a hacer cosas sucias, si empiezas a jugar sucio, o si, pues eso, hay una cosa que la sagrada defensa no soporta y es el escarnio en público. O sea, todas estas cosas no son de la sagrada defensa. Entonces, bueno, estos son parte de las pistas de lo que puedo decir de qué es sagrada defensa y qué no. Hay un factor que quiero decir hoy, que me venía mucho esta mañana, que hay que decir, es una cosa que se conoce poco, que la sagrada defensa también tiene su propia sabiduría. La gente piensa en defensa y solo piensan en militares siguiendo órdenes o en personas belicosas o eso. Bueno, pues si hablo de, yo qué sé, de los instintos de autoconservación, uno no piensa que haya una gran sabiduría ahí y sin embargo la hay. O sea, hay una faceta de la sagrada defensa que es sabiduría pura. No solo inteligencia,
como el servicio de inteligencia, ¿no? De los servicios de inteligencia se sabe, tienen sus agencias y no sé qué. No, no, es sabiduría. Hay una sabiduría que está, digamos, en el mundo de la Sagrada Defensa, que está completamente desarrollándose siempre y creciendo en la Sagrada Defensa, y esta sabiduría tiene un montón de conocimientos y enseñanzas que puede transmitir. Esta sabiduría se expresa con un nivel de conciencia muy elevado para el promedio. Porque, bueno, si tú piensas también, por ejemplo, en lo que es el sistema inmunitario, entenderás en qué se basa el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Pues en saber discernir. Es decir, la Sagrada Defensa tiene que ver con un altísimo nivel de discernimiento. Cuando no hay discernimiento, la Sagrada Defensa está enferma, el sistema inmunitario está enfermo y tenemos todos problemas. Es decir, la Sagrada Defensa en su estado puro, en su estado bueno, es mucho discernimiento, significa mucho nivel de conciencia. Este nivel de conciencia lo puede transferir o contagiar, por así decir, o comunicar a sus protegidos, a las almas o a las personas a las que guía la Sagrada Defensa de manera prioritaria. No, o sea, no es siempre, no, tienen que darse unas condiciones, pero sí, ese potencial está ahí. Ese potencial está ahí. Entonces es en este sentido que el Señor de la Sagrada Defensa, en su faceta también de justicia, me dijo hace años, como he explicado en el vídeo anterior, que una norma de la casa era no humillar. O sea, cuando el Señor de la Sagrada Defensa envía a uno de los guías suyos a la vida de alguien, o cuando es el mismo que va a la vida de alguien, normalmente le va contagiando, comunicando o transfiriendo una mayor conciencia acerca de cosas, una mayor perspectiva, le va comunicando enseñanzas para discernir, y esto hace que esta persona, digamos, adquiera una visión de las cosas mayor de la que tenía, y a veces pues es mayor de la visión que tiene la gente de su alrededor. O sea, se convierte en una persona con más conciencia de la media en su contexto, en su pequeño contexto social. Entonces es en este sentido que el Señor de la Sagrada Defensa me decía que lo que él no soportaba y le repugnaba mucho era que cuando una persona empezaba a tener este mayor nivel de conciencia, de perspectiva o de conocimientos X, se irritara o se impacientara con los que sabían menos y llegara incluso al punto de humillarlos. O sea, querer como dejarlos abajo, o sea, querer mostrarles lo muy ignorantes que eran, impacientarse con la ignorancia en suma. Entonces, ahí es donde pues entendí, se me ha explicado además más de una vez que una pista para saber dónde está la Sagrada Defensa y dónde no es ver cuánta paciencia tiene una persona con la gente que sabe menos que ella en algún sentido, en algún nivel. O sea, cuanto más paciente sea un maestro o un supuesto maestro espiritual, un guía, una autoridad de cualquier religión, cuanto más paciencia le veas tener con los ignorantes, más probable es que la Sagrada Defensa esté cerca de esa persona. Pero si tú ves a alguien que se expresa en los medios de comunicación o por ahí, que si tiene escuela, que si da clases, que si da cursos, que si es el gurú no sé cuántos, el líder del no sé qué, el referente de no sé quién, y que sí, que publica no sé cuántas cosas, que tiene una cantidad de conocimientos sobre tal tema impresionante, pero tú ves que cada 2 por 3 está despotricando contra los ignorantes, que está arremetiendo contra la ignorancia como si la gente fuera ignorante adrede, que cuando le hacen preguntas, que yo esto lo he llegado a ver, lo he llegado a ver en algunos muros, o sea, muros de internet, de Facebook, en algunas páginas y tal, lo he llegado a ver, una persona haciendo una pregunta y que el supuesto experto, el supuesto maestro, el supuesto qué tal, se impaciente y diga, pero ¿cómo me haces esta pregunta? Mira todos los libros que tengo publicados, ahora léetelos. Como, o sea, bueno, o sea, no te puedes irritar si realmente estás con la Sagrada Defensa. Porque la Sagrada Defensa lo que quiere, lo que pulsa, es para defender. Entonces, para defender, bueno, pues la Sagrada Defensa, como es protectora y es defensiva, es
parecida a ese viejo guerrero que se hace cargo en un instante, de una sola mirada se hace cargo de todos los que están dentro de una cabaña y ve de inmediato pues todo lo que es cada cual y las potenciales que tiene, y sabe pues que si está rodeado de niños o de gente desesperada, que el cerebro no les funciona de la ansiedad que tienen, que están todos confusos, pues él lo ve. Pero le da igual, o sea, no va a empezar a burlarse de eso, ni a decir es que eres idiota, ¿por qué no has estudiado? O sea, él se hace cargo, dice, vale, tengo a toda esta gente aquí en esta cabaña y me las tengo que apañar para defenderlos. Estén como estén y en el estado en el que estén. Porque ahora, además, ya no es tiempo de decir, mira, señora, póngase a estudiar, pero ¿qué me estás contando? ¿No ves que esa señora no ha tenido maneras y que incluso cuando ha leído libros no le han calado porque no los ha entendido y no ha tenido nadie a su lado para resolverle las dudas? Incluso esta señora ha ido preguntando muchas veces a la gente y no le han respondido casi nunca, porque la han mirado de arriba abajo como una señora inadecuada por X razones o por lo que sea, que han pensado, mira, una señora pesada que no hace más que preguntar. Y así sucesivamente. El señor de la Sagrada Defensa es ese viejo guerrero que está en otra onda. O sea, viene de Dios para proteger, para defender, no para juzgar el nivel intelectual o cognitivo de cada cual. Y si le dicen, mira, vas a proteger esta cabaña donde además hay un montón de personas con problemas neuronales, lo que llaman hoy, bueno, no sé qué palabra usar porque no sé cómo hablar de manera políticamente correcta, lo que antes antiguamente llamaban deficientes mentales, personas que nacen con severo retraso, digamos, de desarrollo cerebral, mental, cognitivo, personas con problemas severos. Pues si al señor de la Sagrada Defensa o al espíritu, al viejo guerrero, le dicen protege a esa gente, los va a proteger. Y no se va a poner a hacer juicios de que si nacieron así o nacieron así, porque sus almas no sé qué hicieron y que se lo tienen bien empleado y que los tienen que matar. Eso serían los nazis. Pero el señor de la Sagrada Defensa no tiene que ver con los nazis. ¿Me explico? El señor de la Sagrada Defensa defiende lo que Dios le dice que ha de defender. Y cuando Dios envía a la gente con guías y almas de la Sagrada Defensa a la tierra, es para proteger a la humanidad, a diferentes grupos humanos o personas humanas. Siempre es eso la Sagrada Defensa. Lo que pasa es que hay gente que se piensa que pertenecen a la facción de la Sagrada Defensa porque les gusta, o sea, se quedan fascinados con las artes de la guerra, con toda esa retórica militar de gloria, de no sé qué, de héroes de la antigüedad, líderes enarbolando espadas y ganando guerras, y piensan que están alineados con eso y que eso es lo que son, cuando a lo mejor en realidad no. A lo mejor pertenecen a otra facción, como se veía en la película esta moderna, ¿no? De Divergente. Tú piensas que estás en el grupo de osadía y resulta que no, que estás en el grupo de los que se dedican a estudiar, los que están todo el día entre libros y tal y cual, investigaciones. Entonces, en esa facción las cosas funcionan de otra manera. Y es bastante normal que a veces, pues, haya quien en su desarrollo, a lo mejor se impaciente con los que saben menos porque le hace sentirse retrasado. Pero esos son desbalances y son problemas. O sea, esa alma no está bien. No está bien porque incluso si perteneces a la facción de los sabios y de los investigadores, tu tendencia va a ser enseñar al que no sabe. Y entonces, cuando una persona te pregunta algo y tú la ves ignorante, te van a faltar segundos para tratar de contestarla y sacarla de su ignorancia. O sea, en ningún caso te vas a burlar. Este es el punto al que quiero llegar. La burla no procede de lo sagrado, ni de la Sagrada Defensa, ni de la Sagrada, no sabría cómo llamarlo, la Sagrada Sabiduría o lo que sea, la Sagrada Investigación o el Sagrado Estudio. O sea, cuando tú te estás burlando, cuando estás haciendo todo el tiempo leña del árbol caído y todo el tiempo en tus publicaciones la estás emprendiendo contra los ignorantes y todo el tiempo estás hablando de que los tontos y de que no sé qué y que les va a ir todo mal y no sé cuántos, bueno, saca tanto tonto de tu boca y date cuenta de que si tienes tanta sapiencia, Dios te habrá enviado aquí a lo mejor para que enseñes al que no sabe. Y si realmente no encuentras a nadie que esté a la altura de lo que tú quieres enseñar, tal vez es que te has equivocado.
Tal vez es que no te estás dando cuenta de que tienes que bajar del pedestal e ir a nivel de calle y empezar a enseñar a toda esa masa de esa gente a la que desprecias por ignorantes y porque no se enteran. O sea, si realmente hay tanto desbalance entre lo que quieres comunicar y lo que las almas parece que están pidiendo, es que a lo mejor te has equivocado tú. ¿No te parece? O sea, si perteneces a la facción de los estudiosos, de los que saben, de los que reciben sabiduría de Dios, de los que tienen antiguos conocimientos y estás rodeado de gente que parece que va como pollo sin cabeza, en confusión total, bueno, pues ¿dónde está el trabajo? ¿Qué es lo que puede querer Dios? ¿Mm? ¿Que vayas despreciando a la masa? ¿O que te pongas con paciencia a atender lo que buenamente puedas en esa masa de ignorancia? Pues es así, es esto último, ponerse con paciencia a atender punto por punto, ir viendo el mejor camino, allí donde estés, en la medida de tus capacidades. Nadie te dice que, bueno, que tengas que hacer, yo qué sé, aquí la vida de los superhéroes. Y con la Sagrada Defensa es exactamente igual. O sea, en un momento dado de conflicto y tal, si eres de la Sagrada Defensa, se te va a decir defiende, defiende a los que tienes allí, o sea, a la gente que más o menos, que de algún modo pueden ser amparados por ti. Y que quieran eso, claro, lógicamente. No puedes defender al que no quiere ser defendido. O sea, bueno, tiene que haber ahí toda una serie de cosas sobre las que, bueno, habría que hablar en otra ocasión. Pero quiero decir que hay gente, hay almas que vienen de la Sagrada Defensa y también se impacientan con la ignorancia de los demás, con el no sé qué, con el no sé cuántos, y entonces, pues, empiezan a no querer defender, no querer, o sea, empiezan a querer poner un listón elevadísimo para recibir, pues, la ayuda o la protección en tiempos de crisis. Y no, pues no es así. Estoy una y otra vez refiriéndome a ese viejo guerrero, Dios lo envía a un sitio y no hace juicios de lo que, o sea, estás en esa cabaña y hay lo que hay. Si verdaderamente eres de la Sagrada Defensa, vas a saber. Si estás desalineado, lo vas a notar enseguida, porque no estarás encajando con esa gente. Empezarás a tratarlos de manera que se te van a sublevar. No los estarás tratando adecuadamente. A ver, a veces viene uno que se cree un viejo guerrero, empieza a dar órdenes o a dar consignas en una cabaña y resulta que no hace más que meter la pata y hace más daño que bien, porque está imponiendo un modelo, un esquema, su perspectiva de los hechos y no, realmente ese viejo guerrero no ha visto de una mirada todo lo que hay ahí, solo se lo ha creído, que esto también es un error muy típico. O sea, ¿por qué no? Porque ese guerrero pues a veces no tiene los ojos limpios, no se ha sentado nunca a escuchar y a conocer lo que hay allí y pues las apariencias le engañan, está en un nivel de conciencia todavía en el que las apariencias le engañan, no siente lo que hay detrás de las apariencias. Y entonces, pues a veces incluso pues, se comporta mal, se comporta con impaciencia, entonces resulta irritante y molesto para la gente que tiene que defender y qué pasa que entonces la misión fracasa. Porque ese guerrero no logra ni siquiera aglutinar a la gente que se le ha dicho defiéndelos y además es contraproducente porque esas personas lo que hacen es separarse de ese guerrero y decir vamos a mantener una distancia porque este señor nos trata mal y no lo queremos. Entonces puede ser incluso a veces catastrófico. Se pueden dar situaciones contrarias a las que se pretendía. ¿Me explico? Bueno, estoy soltando aquí muchas pinceladas, pero simplemente porque tiene que ser una charla en plan, lo que dicen brainstorming, ¿no? Ir soltando pum, 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 cosas para iniciar este tema en este canal, el tema de la Sagrada Defensa, que es uno de mis grandes temas, es una de mis pasiones, uno de mis hilos de investigación, porque no todo es tránsito, no todo es tierra, no todo son abuelas primeras, pero la Sagrada Defensa está ahí y bueno, yo estoy enamorada de la Sagrada Defensa, o eso pienso, y también al mismo tiempo, pues es un amor muy difícil en el sentido de que la Sagrada Defensa está muy arriba, o sea, está en un nivel de conciencia muy elevado y yo pues soy una humanita de a pie que hago lo que puedo. Esto a veces lo he dicho en broma o en chiste, que es como esos amores mitológicos imposibles de pues aquellos cuentos tradicionales de la mujer que se enamoró del sol, o yo qué sé, ¿no? Es como decir, bueno, tú estás ahí abajo y de vez en cuando pues tienes un atisbo de algo bonito y tal, pero realmente yo no estoy en ese nivel, ¿vale? Lo que pasa es que me llegan cosas y me gusta darles voz. Es mi manera de contribuir, de hacer un aporte de granito de arena
a que la gente pues vaya aprendiendo cosas, vaya redescubriendo lo que es la Sagrada Defensa y pueda pues hacer también un proceso de orden en su vida relativo a la propia defensa y a cómo esto tiene que ser hecho para que esté alineado con el mundo divino, siguiendo estas normas éticas y espirituales mínimas. Entonces, ya por terminar y dar unas últimas pistas, cerrando el círculo, volviendo al principio de la charla. ¿Dónde está la Sagrada Defensa y dónde no? Bueno, si tú tienes problemas en relaciones y te han golpeado antes de haber hablado, si tienes, o sea, si entre tus relaciones hay quien te hace daño sin haber querido hablar contigo para arreglar las cosas, quien malmete, quien hace, yo qué sé, o sea, de tapadillo te está dañando en diversos sentidos. Ahí en esa persona no está la sagrada defensa. Ese no es modo de proceder de la sagrada defensa. Esa persona puede creerse que sí, que es combativa, que sí, que tal, que defiende. No es verdad. O sea, esa persona no pasa del nivel bestia, el nivel animal. El nivel animal en el que, bueno, todo funciona a empujones y a veces, pues cuando alguien quiere más territorio, le pega un empujón al otro animal o empieza a darle con los cuernos y tal. Pero el nivel humano se espera que seamos otra cosa y entonces la sagrada defensa funciona de otra manera. Entonces, todo lo que viene de la sagrada defensa trata de ser lo más noble posible. Primero, si hay un problema, lo dice abiertamente de cara. Entonces, el requisito de la palabra es otra gran pista. Una persona que te habla de manera directa o que responde a tus palabras en un diálogo de manera directa y que entiende que lo primero es el diálogo y llegar a acuerdos y a pactos con palabras, es una persona alineada con la sagrada defensa. Porque la palabra es la primera arma, como me dijo el señor del Teleno en su momento. Y esto lo han sabido todas las tribus nativas indígenas del planeta. O sea, este es un conocimiento ancestral universal. La primera defensa es la palabra, es decir, lo prioritario es entenderse, tener palabra. ¿Mm? Cuando tú estás intentando dialogar, llegar a acuerdos con una parte y se desprecia tu palabra, se la trata como si fuera nada, o incluso hay burlas, te dan burlas, porque a mí me ha pasado. Estás tratando de entenderte con una amistad o con alguien y se empiezan a burlar. Es que hablas mucho. O, ¡buf! ¡Qué locuacidad! O qué no sé qué. Es que no tengo tiempo de escucharte. O sea, no. Dicho con sorna, ¿no? Dicho con ironía, no que te digan, no, es que hoy no tengo tiempo, te escucharé mañana. No, no, cuando te dicen, hablas mucho, no te quiero escuchar, pero hay un problema, hay un conflicto allí. Entonces, ¿qué te está diciendo todo eso? Te está diciendo esa persona no está con la sagrada defensa. O no está actuando conforme a las normas de la sagrada defensa. Porque la primera defensa es la palabra y si hay un problema, una discusión, un debate, un conflicto entre partes, lo primero es tratar de resolverlo con palabras. Entonces, tú puedes argumentar, puedes debatir, la discusión está plenamente integrada en la Sagrada Defensa. La discusión viene a ser como el duelo entre viejos guerreros, ¿no? La discusión está bien, no pasa nada por discutir, pero con unas normas. O sea, tiene que haber unas normas y no se vale insultar. Esto es como las normas de las artes marciales, ¿no? Todas tienen unas normas. Tú sales al tatami y te peleas, ¿vale? Pero con unas normas. Insultar no. Burlarse no. O sea, bueno, y hacer trampas, hacer cosas, pues no. Pero desde luego lo que socava totalmente la sagrada defensa y lo que la aleja de un escenario es que alguien diga, no, no quiero hablar, no voy a hablar. Que entonces pues dejan a la parte que quiere solucionar las cosas sin esa arma o sin esa estrategia de entendimiento. Ahí la sagrada defensa se ha alejado, digamos, de la parte que no quiere la palabra, de la parte que no quiere el diálogo. ¿Por qué? Pues porque se está rechazando de plano la primera norma, que es entenderse con diálogo y con acuerdo. Entonces, ¿qué hace la sagrada defensa? Como hay un conflicto, le han encargado que proteja a una o incluso a ambas partes, lo que va a buscar son otros mecanismos, otras herramientas, pero siempre que fracasa la palabra y siempre que fracasa el diálogo, estamos hablando de que la cosa va a ir a peor.
Porque si la Sagrada Defensa está ahí, ¿qué pasa cuando fracasan los acuerdos de paz? Todos lo sabemos, ¿no? Las cosas van a peor, no pueden ir a mejor. O sea, pensar que por no hablar de algo la cosa va a ir a mejor es falso, es una ilusión. Va a ir a peor. Lo que no se sabe es cómo va a ser, porque, bueno, pues dependerá del caso. Puede ser, pues, por hacer una comparación con la política internacional, que empiecen a moverse todo este tema de los aranceles, que tanto le gustan a algún político, ¿no? Te empiezan a poner, te empiezan a cargar con impuestos, o sea, te empieza a llover de la Sagrada Defensa, vamos, te empieza a caer de todo. Empiezas a tener pérdidas económicas, empiezas no sé qué, o sea, te empiezan a dar por todas partes. O puede ser que la guerra se desencadene de otras maneras, o sea, de otra manera el pulso de poder de algún modo se tiene que dar, porque hay un conflicto y a la Sagrada Defensa se le ha encargado que defienda a una o ambas partes, que a veces es que es así, a veces la Sagrada Defensa tiene que defender a dos partes, pero si una de las dos no está asumiendo las normas de la Sagrada Defensa, bueno, se la retira digamos, de ese combate, digamos, normativizado. Es como decir, una persona que está combatiendo en un tatami de artes marciales y no deja de infringir reglas, pues se lo saca del combate. Dice, tú no estás. Entonces, se le defiende de esa manera, se lo saca de ahí y se le encarcela o se le quita, o sea, se le quita del espacio, del escenario, porque no está actuando con nobleza. O sea, hay diferentes normas, ¿no? Para solucionar un problema así. ¿Y por qué? Pues porque se defiende también a la otra parte. O sea, no, o sea, a la otra parte se le dice no salgas más al tatami, no salgas más al lugar de duelo. ¿Por qué? Porque la otra persona no está siendo honesta y porque no. Entonces eso se va a resolver de otra manera que sabe Dios, el cielo sabe. O sea, como digo, dependerá de cada parte. Pero sí, pueden empezar a pasar cosas, pues eso, pues de todo tipo. Y finalmente todo esto no funciona, no funciona, no funciona, bueno, pues yo qué sé, sabe Dios, hay niveles que, bueno, yo no sé cómo funciona toda la Sagrada Defensa, pero pues las cosas siempre van a peor conforme van fracasando las mejores opciones. O sea, no es que el tiempo todo lo arregla y llega un momento que las cosas se solucionan con el tiempo. No, 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 no. La Sagrada Defensa es muy determinada. La Sagrada Defensa no descansa, o sea, es como decir, es el viejo guerrero que está siempre vigilando a ver qué. Entonces no va a cejar hasta conseguir su empeño de mantener resguardada y protegida una vida o las vidas que le han encomendado cuidar. Lo que pasa es que le puede llevar más tiempo o menos tiempo y acciones más o menos directas. Entonces, bueno, me he extendido bastante, espero haber dejado pues una serie de pistas que abran el tema, abriendo este tema y que hagan, bueno, pues burbujear la olla mental y que sirvan de reflexión a las personas que me estén escuchando. Finalmente, y por retomar lo que dije en el anterior vídeo, ese que tiene un rubí en la portada y que dice cómo distinguir a un buen maestro, bueno, por retomar ese tema que es, digamos, es como la introducción de este. Si tú estás buscando a alguien que te oriente, un guía humano, quiero decir, una persona a la que consultar tus dudas, un maestro del que aprender, maestro espiritual o profesor espiritual o sobre temas religiosos o espirituales diversos, mira bien que esté alineado con la Sagrada Defensa. ¿Por qué? Porque si es un profesor o una profesora que esté alineado con la Sagrada Defensa, te va a cuidar. Y eso es muy importante. Porque el aprendizaje de determinadas cosas, sobre todo si hablamos de temas espirituales, es muy delicado. Tiene más riesgo del que parece. Entonces, un profesor que no está con la Sagrada Defensa y que encima se irrita con la ignorancia ajena, que contesta mal cuando se le pregunta, o que a veces ni siquiera te contesta, o que hace comentarios despectivos en su espacio sobre la gente ignorante, es un profesor que no te va a defender, no te va a acompañar si algo sucede mal. Ese hombre o esa mujer pueden estar enseñando técnicas de no sé qué, oraciones de no sé cuánto, meditaciones para no sé qué, pero si tú practicas algo de eso y tienes un problema, te va a dejar solo. No va a estar allí para ayudarte a ver qué es lo que te ha pasado. Y la culpa además siempre te la va a proyectar a ti.
Entonces, bueno, se puede detectar fácilmente, todos estos rasgos y estos sesgos se pueden detectar fácilmente cuando sigues a diferentes personas en Internet, porque lo ves en sus comentarios, en sus publicaciones, en sus vídeos, tal y cual, se suele acabar trasluciendo. Quien está en una postura como de superioridad, de siempre despreciar a los ignorantes y de siempre atribuir a las propias personas todas las faltas y todos los problemas que puedan tener, de juzgarlos y tal, y lo distingues rápidamente de quien es paciente, comprensivo, de quien intenta no juzgar y de quien, bueno, pues puede que en un momento dado hasta se agote de ciertas preguntas o de ciertas cosas, pero no lo va a traslucir haciendo comentarios de irritación o de falta de respeto o peyorativos hacia las personas. Y yo he visto esto en Internet. He visto varias veces, me he encontrado con modelo de o sea, he visto a veces cosas escalofriantes en los espacios de gente que se vende, se promociona como, yo qué sé, personas con miles de seguidores y que en un momento dado hacen unas publicaciones que te quedas muerta, que dices, jolín, lo que acaba de decir. Recuerdo el caso de un hombre al que estuve siguiendo durante bastante tiempo, que es una eminencia en su campo, no voy a decir qué, de una religión en concreto, que no la voy a mencionar para no dar detalles, porque esto es hablar del error y no del pecador, pero me acuerdo que, bueno, una vez me quedé con escalofríos, pues porque publicó un artículo periodístico sobre una serie de mujeres que estaban hablando acerca de unas experiencias que tenían de vivir relaciones sexuales en sueños con espíritus no humanos y no sé qué. Y bueno, pues a ver, habría mucho que comentar del tema en sí. El tema que comentaban estas mujeres, pues realmente podían ser muchas cosas. A mí se me ocurrieron un montón de opciones. Sí que me pareció preocupante parte de lo que se decía en el artículo, porque pensé, madre mía, vete a saber con quién están, o sea, qué es lo que está pasando en algunos casos, pero el comentario, el escrito que hizo este hombre sobre este artículo fueron unas frases cargadas de odio, lapidarias. Me dijo, estúpidas mujeres, es demasiado tarde para salvar vuestras almas. Algo así dijo. Que yo dije, Dios mío. Ahí me di cuenta, dije, no, está claro que este no está siendo enseñado por la Sagrada Defensa. No vayas a seguir demasiado a esta persona. ¿Por qué? Porque, o sea, ante una expresión de un problema que está teniendo un grupo de personas que lo están hablando, tú puedes pensar que sí, que estas mujeres están en serios problemas, pero decir estúpidas, eso está completamente fuera de las normas de la Sagrada Defensa. Allí no hay ningún caballero, ningún viejo guerrero, ninguna nobleza, estúpidas mujeres. Y luego la sentencia, es demasiado tarde para salvar vuestras almas. Digo, pero bueno, este señor que se piensa, ¿que es Dios? ¿Qué sabrá él de cada historia? Aparte que eso, que cada caso, bueno, se podían hacer películas, novelas y bueno, se me ocurrían unas cuantas cosas sobre lo que estaba sucediendo en verdad para que esas mujeres estuvieran hablando de eso. En todo caso, si tú estás en una posición de tener un gran conocimiento espiritual que te dice que esas mujeres están en severos problemas, que están lidiando con fuerzas demoníacas o diabólicas y que no deberían, la reacción de un profesor o de un maestro que está con la Sagrada Defensa o con cualquier cosa que sea sagrada, sagrada sabiduría también, es corre a enseñar al que no sabe, a sacar a la gente de su error o a protegerles. En ningún caso va a ser insultar, ni mucho menos desentenderse y decir, demasiado tarde, ya estáis todas en las llamas del infierno, es que es inútil, os dejo por inútiles. Eso demuestra no solo un escaso de nivel de conciencia, demuestra una actitud despiadada, que esa es la que hace que el Señor de la Sagrada Defensa se aleje de inmediato, tal y como expliqué en el vídeo anterior. Me explico. Así que si alguna vez veis cosas así en Internet, vengan de un hombre, de una mujer, de Perico de los Palotes, que sepáis que eso no es Sagrada Defensa y una persona así no os va a poder acompañar porque no va a querer. Su listón está siempre en las alturas estratosféricas. No va a tener la paciencia de escucharos ni de responder, salvo que
tengáis el lustre, el prestigio o el listón a la altura que él considere. Y si cometes el más mínimo error, un error que a sus ojos sea despreciable, te va a tirar, te va a pegar la patada y te va a sacar de su círculo o de su esto, o sea, te va a dejar solo con el marrón. Porque va a decir, bueno, otro ignorante, otro estúpido. Entonces esto lo he visto, pero también me he encontrado con lo opuesto. Porque, pues, una de las personas a las que sigo en internet, un hombre también una autoridad en un campo religioso, tampoco voy a decir cuál. Dios mío, no he visto persona más paciente en mi vida. Que le hacen, bueno, preguntas en modo metralleta, que dicen en España, o sea, una detrás de otra, porque además hace live. O sea, tiene la paciencia de salir a las redes con cara y ojos y tal, y tiene miles de seguidores, ¿no? Y de ponerse allí a ir leyendo lo que le van preguntando. Que son preguntas, bueno, pues algunas hasta están mal formuladas y otras pues son reiterativas, o sea, bueno, porque claro, ahí entra cualquiera, bueno, preguntas, y no le he visto jamás burlarse de nadie, ni impacientarse. Siempre honesto. Siempre directo, si no tiene tiempo te lo dice, no tengo tiempo, lo siento, no puedo responder a todas las preguntas, es que tengo además una vida familiar y me están llegando centenares de preguntas, respondo solo a las que veo que son como más, las que se han hecho menos o las que pueden servir más a todo el mundo, bueno, que tenía que hacer una selección, hace una selección y te lo dice. O si una pregunta está muy mal formulada, también lo dice, lo siento, no entiendo la pregunta, me la puedes hacer de otra manera. Pero nunca le he visto juzgar nada, decir, mira, te va a ir mal, continuamente empodera a la gente, diciéndoles, señores, señoras, tienen que creer en ustedes mismos, tienen que creer en sus sueños, tienen que creer en los guías que les acompañan. Bueno, yo me he quitado el sombrero ante esta persona, me lo quito. O sea, de hecho digo, vaya, pues le ha salido una admiradora, una fiel seguidora, porque, claro, pues sí, es una persona a la que el señor de la defensa me dijo, tienes que aprender de aquí, aprende. Y estoy descubriendo que, claro, el aprendizaje no es solo los conocimientos espirituales que tal persona pueda tener o no. Hay un aprendizaje que tiene que ver en aprender del maestro, en aprender la actitud, el aprender cómo se hace. Y bueno, pues un día entendí, dije, claro, ya sé por qué este hombre es así, porque empezó a hablar de las fuerzas sagradas, de la sagrada defensa, no con esta palabra, lo mencionó, con las palabras de técnicas, digamos, de otra cosmovisión religiosa, pero ahí se traslució que su principal guía venía de ahí, de la Sagrada Defensa, y dije, mira tú, claro. ¿Y cómo se nota que es verdad? Fíjate cómo se nota que este hombre está con la Sagrada Defensa, pues porque es un defensor y porque el impulso de la defensa es proteger, y proteges a la gente hasta de sus cagadas, por así decirlo. Y si te encuentras con personas que están diciendo tonterías, te están preguntando una tontería y no se dan cuenta, pues la defensa protege. O sea, protege, intenta no arruinar la moral de esa persona, no destruirle la autoestima. La defensa lo que quiere es que esa persona pues se dé cuenta de mira, estate atento, esto que estás diciendo, míralo por aquí, o no, tal, cual. Eso es la sagrada defensa. Entonces, una persona que está, digamos, saliendo a la palestra pública con todo eso, y que es paciente, y que no humilla, y que no hace ascos ni aspavientos en estar a nivel de calle, moviéndose con la gente, digamos, desde cero, desde abajo del todo, esa persona, sí, está con la sagrada defensa y además, pues eso, te puede dar un marco, te puede dar digamos, un trato adecuado, y si tienes dudas o cosas de tipo espiritual, bueno, puede que esta persona no tenga tiempo de contestarte, pero te lo hará saber de alguna manera, lo notarás que no te contesta porque no le da tiempo, porque lo verás, pero no vas a recibir esta energía, digamos, negativa de arrogancia o de decir, ¿pero qué me estás preguntando? ¿Qué rollo me estás contando?
Con esta última persona, por ejemplo, yo hice el ensayo porque digo, bueno, el señor de la Sagrada Defensa me está diciendo que aprenda de aquí, que siga este canal, entonces, bueno, voy a hacerle preguntas sobre determinados sueños que he tenido relacionados con su cosmovisión religiosa o con su colectivo. Porque, bueno, pues yo tengo un montón de sueños de todo tipo y sí, tengo un pack de sueños que vienen de allí, y por eso me encontré siguiendo a este hombre. Y entonces le hice la prueba. Es una persona que no trabaja con material escrito, nada de emails ni nada de escritos. Yo soy fuerte normalmente en lo escrito. Pero dije, bueno, pues le voy a tener que mandar un audio de WhatsApp, porque yo no puedo mandarle en 2 frases la consulta que tengo. O sea, ¿cómo le voy a mandar 2 frases por WhatsApp? Le mandé un audio de más de 10 minutos, típico de mí, por otro lado, pero porque no sabía comprimir más la pregunta para que entendiera. Y pensé, me va a mandar a la porra. No va a tener tiempo. Bueno, pues se tomó el tiempo y me contestó. Le he mandado más cosas, a veces no me responde, a veces sí, pero jamás con comentarios de «buf, es que usted habla mucho». Y yo le he dicho, pues, le he pedido disculpas de «ay, es que tal, es que cual». No se preocupe, señora, sí lo entiendo. Ese es el modo de responder. Yo ahí entonces estoy aprendiendo. Y lo que me he dado cuenta, digo, mira, pues ves, de todo se aprende. Y se aprende también del maestro. Se aprenden cosas que no son los conocimientos espirituales, digamos, que vienen de la tradición o de la religión X. Se aprende de la humanidad. O sea, a veces lo que tienes que aprender y lo que el cielo quiere que aprendas es a comportarte como un ser humano, ser persona. Lo que en España dirían ser persona. Bajarse de los estrados y ser persona y estar como uno más entre los demás, aunque tengas pues una trayectoria espiritual enorme que te mantiene, digamos, como en otra esfera, porque este hombre, por ejemplo, pues es alguien que, bueno, tiene una trayectoria muy larga y que empezó pues hace mucho tiempo a trabajar en lo suyo y a manejar sus energías sagradas y sus cosas. Entonces, indudablemente su conocimiento, su perspectiva está muy por encima de la media, por lo menos en ese contexto, pero no lo trasluce, no lo demuestra y siempre está rescatando a la gente, es decir, siempre intenta que la gente no quede en mal lugar. Incluso cuando tiene que denunciar las malas prácticas que se dan en algunos lugares de su propia religión, pues lo dice sin insultar. Siempre dice, señores, señoras, tienen que ustedes tener mucho cuidado y no caer en esto y esto y esto, porque esto son cosas que entroncan con malas prácticas, con el mal, con las tentaciones de tal y cual. Bueno, lo dice así. No lo dice poniendo a escurrir o poniendo a una persona allí con nombres y apellidos y diciendo fulanito es el demonio o fulanito no sé qué. Ni mucho menos lo he visto nunca decir es demasiado tarde para salvar el alma de nadie. Siempre dice, señoras, señores, hay mucho más que ustedes no saben que lo que saben. El mundo espiritual es insondable, es enorme y Dios siempre está por encima de todo. Entonces se trata siempre de rezar, de pedir orientación y de confiar, no desesperarse y continuar adelante. Eso es lo que esa persona transmite y bueno, eso es Sagrada Defensa. Una persona así es Sagrada Defensa. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir. Doy muchas gracias al cielo por todo este aprendizaje. Doy también gracias al cielo por todas las personas que me han estado leyendo y escuchando en estos años, porque, bueno, siempre es de agradecer. Y hoy quería volverlo a decir, aunque a veces pues ya lo he dicho, pero quería volverlo a decir porque hacen que me sientan como que no estoy hablando sola y como que esto sirve, que llega a otros corazones, a otras almas. Y también quiero agradecer a las personas que no son, digamos, que a las que he seguido o consultado o, digamos, las personas promedio que no están en el aura esta de supermaestros o eminencias del tema, pero tampoco, bueno, a que hacen lo que han podido y que en estos años pues también hemos tenido intercambio de opiniones tal cual o que me han dicho, me han dado en ocasiones algunas respuestas, me han prestado atención puntualmente, me han seguido o me han escuchado
no se han presentado a sí mismas como maestras espirituales, pero son, bueno, un referente que agradezco también. La paciencia, el respeto de estas personas. No doy nombres porque no me parece ético hacerlo. Es uno de los compromisos que hice cuando abrí este canal. La Escuelita de Anuba no puede hacer publicaciones en las que salgan nombres y apellidos de terceras personas, ni para bien ni para mal. Aquí se habla de patrones, se habla de fenómenos, se habla de cuestiones, pero sin exponer la identidad de terceras personas, porque eso es privado. Y porque en el campo de la energía, cada vez que pones a una persona en el foco, estás atrayendo hacia ella las miradas de los desconocidos que puedan ver ese vídeo. Y yo no voy a hacer algo así porque la Sagrada Defensa me dice que no debo hacerlo. Y ya está. Entonces, bueno, no voy a señalar ni a los que he visto que se han comportado mal, pero tampoco voy a señalar al que veo que se comporta bien, ni a las personas, digamos, que están en el medio. ¿Por qué? Pues porque no puedo hacerlo así, es mi compromiso. Espero que se entienda y que no parezca como que quiero, yo qué sé, quitar a la gente de saber cosas. Todo esto está, de todos modos, en Internet. Todos son personajes públicos, personajes con miles de seguidores, por lo tanto, bueno, cada cual se los puede encontrar en su viaje por este ancho mar que es el mundo, y si no se encuentra a estas personas en concreto, se encontrará a otras parecidas, porque ninguna de estas personas es única. O sea, son modelos, son maneras de funcionar. Y ya está, me he alargado suficiente. Os deseo un feliz jueves a los que escuchéis esto hoy, y si no, feliz resto de días otoñales al resto.